Bueno, y vamos a hablar sobre las exportaciones e importaciones de Puerto Rico. ¿Por qué hago el video? Porque siempre escucho que se nos dice que Puerto Rico es un país que es incapaz de producir absolutamente nada, que es un país que no puede exportar, que aquí no se produce, que todo es caro para exportar y que Puerto Rico es incapaz de hacerse competitivo a nivel internacional. Esta premisa es completamente falsa. Los datos los he sacado de la Junta de Planificación y de una investigación propia. ¿Puerto Rico es un país exportador? Sí, Puerto Rico tiene lo que se conoce como la balanza comercial positiva. Esto quiere decir que Puerto Rico exporta más de lo que importa. Esto es bien positivo para Puerto Rico. O sea, Puerto Rico vende más en el extranjero que lo que importa. Esto es, acabamos de derribar uno de los mayores mitos que siempre se nos dice que Puerto Rico lo importa todo. Falso. Según el último dato, Puerto Rico exporta 71.800 millones de dólares anuales e importa 43.300 millones. Por lo tanto, cuando restamos cuánto Puerto Rico vende versus cuánto compra, tenemos un saldo positivo. Y esto es bien positivo para la economía de Puerto Rico. ¿Por qué es tan importante las exportaciones para Puerto Rico? Porque Puerto Rico es una economía sumamente pequeña. A diferencia de los Estados Unidos, Puerto Rico no puede mantenerse tirando de la demanda interna y es necesario que Puerto Rico produzca y venda en el extranjero. Entonces, ¿qué exportamos? ¿Realmente exportamos solamente productos agrícolas? No, los productos agrícolas representan menos del 1% de las exportaciones de Puerto Rico. El principal renglón, el principal sector de exportación de Puerto Rico son los productos médicos, químicos y farmacéuticos. Estos tres puntos representan el 70% de todas las exportaciones de Puerto Rico. De estos 71.000 millones, 70% son productos farmacéuticos. Esto es bien positivo porque aquí estamos teniendo una industria sumamente importante de alto capital humano, de alto valor añadido y que por lo general tienen empleados pues bastante bien pagos, ¿no? Por eso es tan importante mantener las farmacéuticas en el país y las fábricas de manufactura de productos químicos y médicos, porque representan casi el 40% del Producto Nacional Bruto de la isla. Así que es bien importante mantenerla, además que es el principal foco de exportación de Puerto Rico. El segundo sector son los productos informáticos, que representan un 9% de todas las exportaciones, y los alimentos representan un 7%, mayormente estamos hablando de los rones, principalmente el ron Bacardí, que se suele exportar bastante. Por lo tanto, el saldo es positivo y estos son los principales sectores de exportación de la isla. Solamente he tomado los productos, no estoy tomando la exportación de servicios porque realmente pues no tengo los datos, no las he calculado. En cuanto a las importaciones, el 42% de las importaciones son productos farmacéuticos también, 9% de lo que importamos petróleo o derivados del petróleo como la gasolina y un 7% son productos informáticos. Por lo tanto, estos dos primeros datos lo que nos hacen entender es que Puerto Rico compra materias primas sin terminar, produce en Puerto Rico y las vende al exterior. Esto también es bien positivo porque añadimos valor al producto y mayormente en desarrollo, y esto pues significa bastante más dinero para la economía local. Y estos son principalmente los datos. Ahora, ¿a quién le vende Puerto Rico? Puerto Rico, el principal socio comercial de Puerto Rico es Estados Unidos, representa casi el 80% de las exportaciones, o sea, el 80% de lo que vendemos va a Estados Unidos. Sin embargo, en la última década, Estados Unidos ha perdido significatividad en Puerto Rico, ha decaído, las exportaciones de Puerto Rico hacia allá, hacia Estados Unidos han decaído un 24%. Y este papel de Estados Unidos lo ha venido reemplazando la Unión Europea. De los 10 principales socios de Puerto Rico, 7 están en la Unión Europea. Otro adicional es Estados Unidos y los otros se los debaten entre Singapur, República Dominicana y China. China ha crecido casi un 430% las exportaciones de Puerto Rico hacia China, y la Unión Europea ha crecido un 92% en los últimos 10 años, mientras ha decrecido Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que Puerto Rico está exportando a países con alto desarrollo o países sumamente desarrollados como la Unión Europea, y que son productos de alta calidad y de alto valor añadido y de alto capital humano. Por lo tanto, es bien importante y estos datos son sumamente positivos. Puerto Rico ha mantenido el crecimiento de las exportaciones por los pasados casi 20 años, por lo tanto lo hemos hecho bastante bien. Y esto a pesar de las leyes de cabotaje y de lo difícil
que es poder exportar desde Puerto Rico. Por lo tanto, necesitamos también aplaudir lo que hacemos bien, y yo creo que en el punto del comercio internacional hemos sido sumamente brillantes. O sea, no todo es negativo, por favor. Así que si alguien le viene a decir que Puerto Rico es incapaz de exportar y que no exportamos nada, por favor muéstrele estos datos. Así que eso sería todo, quería dejárselo saber y muchas gracias.